En el capítulo 2, 7 tipos de significados, el autor nos muestra 7 elementos en los que se puede analizar un significado. Son 7 formas, 7 maneras distintas de verlo según el contexto en el que se presenta. El primero que vamos a hablar es el significado conceptual o denotativo. Este tipo de significado se asume como el factor central de la comunicación, porque permite establecer una base objetiva de intercambio de información. Es un significado que no varía y que se organiza de manera similar pues, a los niveles fonológicos y sintácticos. Esto es a través de los denominativos. Así podríamos definir las siguientes palabras como, por ejemplo, hombre es más humano, es menos femenino, es más adulto. La mujer es más humana, es más femenina, es adulta. En este caso, los rasgos distintivos se corresponden pues, con el aspecto selectivo o paradigma de las lenguas códigos, mientras que el aspecto combinatorio o sintáctico pues, ya se corresponde con la estructura constituyente. Eso dado ya por los niveles morfológicos y sintácticos. El ejemplo del que vamos a hacer mención en este momento es Verónica es una mujer. Pues aquí la palabra mujer tiene el significado conceptual, es una persona adulta de sexo femenino. En otras palabras, los significados conceptuales son aquellos que se pueden encontrar, por ejemplo, en un diccionario. Mujer es una persona adulta de sexo femenino. Eso es un significado conceptual. Es la base de la comunicación porque es lo que de ahí se desprenden los demás significados o las connotaciones de acuerdo ya a la propia lengua. El segundo concepto o el segundo significado es el connotativo, que es la expresión de un significado que atiende solo a lo que se refiere, dejando de lado su contenido conceptual. Este tipo de significados dependen únicamente por la interpretación personal o social y esta puede variar con el tiempo, con la cultura, las ideologías, etc. Así, por ejemplo, el término mujer por mucho tiempo se asumió en la cultura occidental como débil, charlatana, que es una persona cuidadora del hogar y de los hijos. Pero a medida que las concepciones con el paso del tiempo, pues así el significado connotativo fue variando también. Aquí resulta fundamental el concepto de referente, ya que se entiende como una porción de la realidad, un constructo teórico y está determinado por los factores pues, que mencionamos anteriormente. La diferencia entre significado connotativo y conceptual es la misma que realidad del lenguaje. Este significado varía con el tiempo, la cultura, los sujetos, etc. Para este caso tenemos este ejemplo. Tranquila, la niñera que conseguí es mujer. Aquí la palabra mujer tiene el significado connotativo de una persona que es buena cuidadora de niños. En este sentido, pues se está hablando sobre la experiencia del mundo real que se ha asociado con esta expresión, cuando la emitieron muchos, cuando la escucharon. Por lo tanto, el límite entre el significado conceptual y el connotativo coincide con el límite impreciso pero crucial que existe entre el lenguaje y el mundo real. El significado estilístico, que es el siguiente, es lo que un elemento de la lengua expresa acerca de las circunstancias sociales de su empleo, vinculando un determinado sentido con aspectos geográficos, grupos sociales, idiolectos, sociolectos, etc. Las dimensiones principales de la variación del estilo son la individualidad, el dialecto, el tiempo, el discurso y algunos rasgos de estilo. Pues en otras palabras, este significado es donde se comunica acerca de las circunstancias sociales del uso del lenguaje. En otras palabras, solamente después de que se haya reconocido la existencia de ciertas o distintas dimensiones y niveles del uso dentro del mismo código, es cuando se asume un significado estilístico. El ejemplo para este caso es detiene corta mujer. Aquí la palabra mujer tiene un significado estilístico que se refiere más a una persona autoritaria, a una persona mandona, a una persona estricta. Además responde pues ya a un tipo de uso dialectal específico en ciertas regiones o en ciertos grupos sociales que generalmente o de manera común son los hombres quienes se expresan de esa forma. El significado afectivo comunica acerca de los sentimientos y las actitudes de la persona que está hablando o de la persona que está escribiendo.
Dentro de las funciones del lenguaje, esta podría decirse que se asocia a la función. Los argumentos son muy subjetivos, utilizan cierto tipo de entonaciones o esperan a ciertos momentos para salir estas expresiones. Para expresar nuestras emociones, dice Leach, tenemos que contar con la ayuda de otras categorías de significado, por ejemplo la conceptual, la connotativa o la estilística. Así que esta es una categoría parasitaria porque necesita o está a merced de los otros estilos de significados para poder hacerse manifiesta. Para este caso vamos a poner este ejemplo. La que manejaba era una mujer, así que imagínate. Aquí el significado de mujer es una persona que no sabe conducir vehículos, por lo que podemos inferir que quien está arrojando esta frase es una persona que ha tenido bastante inconvenientes con las mujeres tras el volante. El significado reflejo, pues, es el tipo de significado que se está interpretando ya por el contexto de la oración o el discurso que se está dando. Este principalmente se da en el caso de las palabras que presentan significados conceptuales. Para este ejemplo utilizaremos a Verónica, mi mujer, preparará la cena. Aquí la palabra mujer alude a esposa, persona que contrajo matrimonio con alguien más y no persona adulta femenina debido al contexto oracional. El significado conlocativo es el tipo de significado que las palabras adquieren por el significado de las palabras que la rodean, de tal manera que se construye en el uso discursivo. Hay palabras que por su uso frecuente no admiten la adquisición de ciertos significados ya que podrían malinterpretarse, como el caso de la palabra consolador, que no puede utilizarse en un discurso religioso o un discurso ético, pues por la connotación sexual que ya tiene. Para este ejemplo vamos a utilizar la siguiente frase. Juana Azurduy, la mujer que fue patriota del Alto Perú y que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas. En esta frase o en esta oración, la palabra mujer adquiere el significado de luchadora, de soldada e independentista. Por último está el significado temático, que es el tipo de significados que se transmite gracias a la forma en que las palabras se ordenan en una oración. En este caso podemos ver que el principal factor de construcción del significado es una cuestión más bien gramatical. Ejemplo, las mujeres adquirieron derechos legítimos. Derechos legítimos fueron adquiridos por las mujeres. Nótese que aunque aparentemente en ambas oraciones se dice lo mismo, el significado temático no es precisamente igual, porque en la primera oración el sujeto es decir, un grupo de individuos que actúa puntualmente para recibir algo, mientras que en el segundo ejemplo el sujeto es derechos legítimos que actúan para ser entregados a alguien. Y finalmente, para hacer un resumen de los 7 tipos de significados, pues empezamos con el significado conceptual o de sentido, que es el contenido lógico, connotativo o denotativo. Y las siguientes categorías, de la 2 a la 6, serían los significados asociativos. Por ejemplo, el significado connotativo, que es lo que se comunica en virtud de aquello a lo que se refiere el lenguaje. El significado estilístico, que es lo que se comunica sobre las circunstancias sociales del uso del lenguaje. El significado afectivo, que es lo que se comunica sobre los sentimientos y las actitudes del que habla o le escribe. El significado reflejo, que es lo que comunica o lo que se comunica a merced de la asociación con otro sentido de la misma expresión. Y el significado colocativo, que es la asociación con las palabras que suelen aparecer en el entorno de otra palabra. Y finalmente está el significado temático, que es aquello que se está expresando pues por la forma en la que el mensaje está organizado respecto más bien del orden y el énfasis.